Gobierno nacional y la autodenominada Segunda Marquetalia en Venezuela, disidencias de Iván Márquez en Caracas. Ese es otro de los eventos importantes empezando esta semana, hoy lunes, y es que tendremos una nueva negociación de paz con estas disidencias de las FARC. Si bien es cierto, estamos hablando de 1.700 hombres aproximadamente, que muchos dirían, oiga, no son tantos, sí se habla de que la nueva Marquetalia tiene, Hugo Mario, ¿sabe qué? Un gran poder de reclutamiento. Y eso es lo que genera mucho temor en varias regiones del país, no solo con estas disidencias de las FARC, sino con todos los grupos al margen de la ley, con todos los grupos armados, y es lo que estamos viendo con el reclutamiento de menores que se ha venido incrementando. Que es especialmente dramática, Camila, en el departamento del Cauca, en donde hemos visto cómo pues los niños están en medio de la confrontación. Ya hace algunos días hablábamos de colegios que incluso tienen que preparar a los estudiantes para que sepan cómo actuar en caso de hostigamientos y que la institución educativa quede en la mitad del conflicto, pero además se han venido presentando durante todo este año denuncias muy graves sobre el reclutamiento de menores en resguardos indígenas, especialmente del departamento del Cauca, niños que incluso no llegan a sus colegios porque son abordados por integrantes de grupos armados ilegales que se los llevan hacia un campamento, o niños que incluso son secuestrados, retenidos en los propios salones de clases y llevados a estos grupos armados ilegales para ser luego utilizados como escudos de guerra, para que justamente la fuerza pública no pueda bombardear los campamentos, como incluso lo ha propuesto el alcalde de Cali la semana pasada. Así que es muy grave lo que está pasando. El presidente Petro lo dijo el viernes pasado, Camila. Este año en el Cauca han sido reclutados 350 niños, es lo que se ha conocido de manera oficial por parte de las comunidades indígenas. Claro, y ese es uno de los problemas que tenemos hoy con los diferentes grupos al margen de la ley. Pero como usted menciona el departamento del Cauca, Hugo Mario, nos acompaña hasta ahora el consejero del CRIC, del Consejo Regional Indígena de ese departamento, Joe Sauca. Señor Sauca, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy en los micrófonos de Blue Radio. Muy buenos días. Saludarlos a usted, Camila, y a su compañero y a quienes nos escuchan en esta hora. Muchas gracias. Y pues lamentable tener que hablar con usted precisamente sobre este tema, y es el reclutamiento de menores. Pero como dice Hugo Mario, es importante poner sobre la mesa cómo se está dando este reclutamiento de menores por parte de los grupos al margen de la ley. En el caso del Cauca, los jóvenes indígenas, los menores indígenas, se están viendo amenazados principalmente ¿por qué grupos? Bueno, es una situación bastante complicada la que se vive en el departamento del Cauca. Hay que recordar que se han venido presentando unos informes o boletines de derechos humanos desde el CRIC, así como de la Changualaquihue, que reveló un informe muy preocupante que hasta el momento van cerca de 800 menores reclutados en los últimos 3 años, lo cual pues genera una situación bastante caótica y de dificultades en términos de seguridad de la juventud y la niñez en el departamento del Cauca. Hay unas zonas que están básicamente, digamos, ese tipo de reclutamiento es muy fuerte en el norte del Cauca, hacia la zona tierra adentro, en el municipio de Morales también, y parte del sur del departamento del Cauca, la zona centro-oriente, entre los municipios de Silvia, Caldono, lo cual pues ha venido reflejando esa preocupación desde la organización, pero también las comunidades, las familias, las autoridades indígenas. Se ha tratado de buscar los mecanismos y las estrategias de diferentes escenarios para poder salir al paso de esta situación, que tiene que ver con la vulneración y afectación de derechos de la niñez y los jóvenes indígenas en el departamento del Cauca. Señor Sauca, uno podría pensar que por el hecho de que el Cauca tenga una población indígena, no sé si es mayoritaria, pero es uno de los departamentos con mayor porcentaje de población indígena, pues es una cuestión de proporcionalidad, es decir, en todas partes reclutan menores de edad, pero en el Cauca más que son indígenas, pues porque la población es mayoritariamente indígena, pero resulta que de esto venimos hablando incluso no desde hace meses, sino desde hace años, y la primera vez que yo lo escuché fue en el Chocó, cuando estaban denunciando comunidades indígenas que había jóvenes indígenas suicidándose por miedo al reclutamiento forzado por parte de los grupos al margen de la ley. Entonces hago este contexto para preguntarle si usted sabe
por qué los grupos armados como que prefieren tener a estos jóvenes indígenas en sus filas sobre jóvenes de otras etnias. No sé si estoy equivocada, pero pareciera que es así. ¿Hay una razón para eso? Bueno, hay que recordar que se hace un contexto bien, digamos, de épocas anteriores, lo cual requiere, digamos, una reducción y un tema estructural de fondo también. Hay que recordar que en el Cauca somos 360.000 indígenas de 11 pueblos. La mayor población es el pueblo Nasa, con cerca de 156.000 habitantes en el departamento del Cauca. Y cuando hablo de estos asuntos estructurales tiene que ver con el tema sobrepoblacional, el asunto de oportunidad, de acceso a educación, de tierras, de muchos factores que influyen, digamos, para que esta situación se dé. Y la estrategia que se ha utilizado, digamos, hoy ya en esta nuevo escenario, tiene que ver con el asunto ya de ofrecimientos económicos, de otros elementos, pero también la estrategia de redes sociales, la cual pues es un tema bastante riesgoso, porque son las formas de seducir a los jóvenes que terminan, digamos, en medio de estas filas armadas, y cuando estos jóvenes ya quieren regresar de nuevo al seno de sus hogares, pues terminan siendo obligados y en ocasiones pues también desaparecidos por la situación que se viene dando. Entonces hay que contemplar, digamos, esos diversos factores adversos a los que nos enfrentamos y por la cual pues también los jóvenes terminan siendo reclutados en estos grupos ilegales. Sí, consejero, los niños reclutados en el Cauca son reclutados desde qué edades y a qué los obligan estos grupos armados, las disidencias y otros grupos a qué los tienen obligados a hacer en las filas. Mira, yo creo que, digamos, nosotros hablaríamos más de las estrategias, porque ya de fondo, digamos, a qué son sometidos o obligados es un asunto que desconocemos. Lo que sí hemos encontrado con grave preocupación es que estos grupos se amparan en derecho internacional humanitario y hablan de que pueden reclutar menores de 15 años en adelante y que no reclutan de 15 años hacia atrás. Pero hemos encontrado muchos casos en los que las denuncias de las familias, de los tejidos de derechos humanos, en que se están llevando a estas filas niños de 12, 13, 14 años y niñas también. Y el margen que preocupa mucho es cómo la expansión de este tema de reclutamiento ya no solamente afecta al Cauca. En los últimos 15 días hemos visto cómo ese proceso de desaparición de jóvenes en territorios como en el Tolima, como en Nariño y otros departamentos empieza a volverse un flagelo mucho más fuerte, y creemos que eso tiene que ver con la expansión y territorialización que los grupos armados mismos han venido planteando. Entonces, es un tema bastante complejo, bastante difícil. Lo que hemos escuchado es que empiezan a emplear nuevamente zonas de concentración o campamentos para instrumentalizar a los niños y a las niñas, y pues como ya se menciona, colocarlos al frente de los enfrentamientos que hay entre los mismos grupos armados o con la fuerza pública. Entonces, esta es la situación que nosotros conocemos y sabemos hasta el momento de los procesos que se están dando en el tema de reclutamiento forzado. Más aún, nosotros estamos trabajando un proceso de enraizamiento, y lo que se le ha planteado a los grupos es que estos niños sean devueltos a las comunidades, a sus familias, y para eso estamos trabajando un proceso de enraizamiento que se viene adelantando con el bienestar familiar y otras entidades de gobierno. Sí, a eso iba precisamente, y un comentario pues para entender de la presencia de la Segunda Marquetalia, que esencialmente pues está integrada por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que son 700 guerrilleros que están en Nariño, los comandos de la frontera, que son 520 y están en Putumayo y Caquetá, y esa es la presencia que hacen en la región, y desde ahí es donde están reclutando. Y precisamente sobre eso que usted nos acaba de decir, le quiero preguntar, y es sobre la presencia de la institucionalidad. Es decir, ¿qué presencia hacen el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras instituciones que hacen que construyen lo que llamamos entornos protectores para que los niños no sean y los adolescentes no sean reclutados? Bueno, esa es una tarea grande que en algún momento se le ha recalcado y se le ha exigido la institucionalidad del asunto
presencia para tratar de resolver, prevenir el tema de violencias, de reclutamiento, otro tipo de violencias con los niños y niñas, jóvenes, jovencitas, y por eso el ejercicio de coordinación y articulación con estas entidades a las cuales les corresponde, digamos, en su misionalidad atender estos casos, pues poder buscar caminos mucho más estratégicos, mucho más efectivos, digámoslo así, porque realmente el tema de un proceso de restablecimiento de derechos de menores de edad con el ICF hasta hace un tiempo era bastante largo. Hoy estamos buscando que esos procesos se puedan acortar y que realmente se prioricen. En su momento prevalezca la vida y los derechos de los menores de edad. Es un asunto bastante complicado. Yo quiero referenciar que para el caso del Cauca se han identificado cerca de 7, 8 estructuras armadas con diferentes, digamos, formas de actuar y eso de algún modo tiene que ver con el margen de reclutamiento, porque no solamente es el que se menciona, sino varias de estas estructuras que están haciendo estos temas de reclutamiento en el departamento del Cauca y que pues han ido avanzando, digamos, en este asunto que afecta a la gobernabilidad de las comunidades y las mismas familias. Pues, señor Sauca, don Joe Sauca, consejero del CRIC, del Consejo Regional Indígena de ese departamento, gracias por atendernos. Como le decía desde un principio, pues lamentable que tengamos que hablar por esta situación una vez más, por el reclutamiento de menores en su región, pero por eso es importante, entre otras cosas, pues las negociaciones que se están abriendo en estos momentos, porque si bien son organizaciones que no tienen tantos hombres en terreno, sí tienen una capacidad de daño y de reclutamiento de menores enorme. Mil gracias por estar con nosotros. A ustedes muy amables, que tengan un buen día. Un saludo muy especial.